es sobre la conciencia de la enfermedad en la persona afectada, ¿no? La persona que sufre enfermedad de Alzheimer tiene lo que llamamos, pues, como síndrome de demencia. Síndrome de demencia quiere decir que se pierde facultades mentales, ¿no? Está claro que es una pregunta, una reflexión importante la que me plantean sobre si es aconsejable decirle al enfermo la enfermedad que tiene realmente, ¿no? Mientras está en una fase quizá pues inicial, ¿eh? y, y que antes llegue a la fase más avanzada. Claro, yo tendría que aclarar una cuestión. Esto de se han hecho a veces consejos éticos, ¿no? Y estos consejos éticos depende de qué línea lo tome, qué personas lo integren, pues pueden decir una cosa u otra, ¿no? Yo, por supuesto, diré mi versión, ¿eh? Pero matizándola y argumentándola lo que pueda. Hoy por hoy, como he dicho antes, se está luchando para hacer un diagnóstico muy precoz. Debido a esto, hay un término que utilizamos, voy a aclarar este concepto para que lo entendamos después sobre esto de la conciencia de la enfermedad. Hay un concepto que se ha generado, aunque es del año 1967 así, pero que ha tomado fuerza a partir de los años 80, ¿no? Y después, a partir de los 80, en las últimas 2 décadas, se ha insistido mucho, que es el deterioro cognitivo leve. Este término deterioro cognitivo leve, como la misma expresión dice, quiere decir que se pierden ciertas facultades de forma levemente, ¿eh? Claro, esto es un cajón desastre porque puede ser que una persona la cataloguemos de esto, que tenga un deterioro cognitivo leve, y acabe que es por culpa de una depresión, porque las depresiones a veces están por una falta de atención, concentración, y entonces pues está claro que esa persona no rinde lo mismo, le dices una cosa y no se acuerda, y se puede confundir con una demencia o con una enfermedad de Alzheimer. A esto le llamaban también en aquellos años 60 y así, una pseudodemencia depresiva, porque era una falsa demencia, es decir, no prosperaba como un proceso degenerativo, como un Alzheimer, y en cambio, pues si dabas antidepresivos mejoraba. Por tanto, este término es global y este término podríamos decir que nunca lo podríamos etiquetar como Alzheimer de entrada. Y en esta fase, que sería la fase incluso previa a la que decía antes, que los tratamientos están mejor, cuando tengamos claro que lo que decimos de deterioro cognitivo leve se debe solo y exclusivamente a la enfermedad de Alzheimer, porque como digo, el cajón desastre del deterioro cognitivo leve puede ser una depresión o otras cosas, unas pequeñas lesiones vasculares, etc. Por lo tanto, tendríamos que tener pruebas muy eficaces y muy determinantes de que sí que estás diciendo que es un deterioro cognitivo leve de tipo de enfermedad de Alzheimer. En esta fase, yo diría que puede tomar conciencia de la enfermedad el paciente. Podría tomar conciencia de la enfermedad. Pero una vez iniciado la enfermedad, aunque sea leve, yo dudo que se puedan tomar determinaciones propias o idóneas para lo que se le quiera determinar, que esto ha habido muchas veces conflicto, cuando pues se ha hecho un testamento o se ha querido hacer algún papel, etcétera, legal, y que estaba en una fase de, aunque sea inicial, y que un notario se ha atrevido a hacerle firmar un documento. Yo estoy siempre a favor de que aquella persona que está en esta fase ya inicial de Alzheimer, como tal, como hoy en día lo diagnosticamos, no en la fase del deterioro cognitivo leve. Inicial, esta persona tiene una incapacidad para determinar. Puede tomar decisiones inapropiadas para su autogobierno y con repercusiones a terceras personas. Por tanto, esto tenemos que tener claro. Otra cosa es, ¿le decimos al enfermo lo que tiene? Se lo tenemos que decir siempre.
hoy en día el código deontológico médico no podemos hacer, yo que llevo años en esta profesión, yo me encontraba años A que te venía un familiar y te decía, mejor que no le diga nada a mi padre o a mi madre, porque si le dice que tiene un Alzheimer, a lo mejor tal. Yo, claro, ahora les digo, es que yo éticamente no lo puedo hacer, yo se lo tengo que decir. Pero luego yo les explico lo siguiente. Piense que aunque esté en una fase inicial de Alzheimer, esa persona tiene un deterioro de la memoria de un cierto nivel que igual como le dices, saldrá de la consulta y no se acordará. ¿Eh? Es muy poco probable, muy poco, pero muy poco probable que se acuerde. ¿Eh? En el deterioro cognitivo leve, claro, sería otra cosa. Y cuando tengamos estas pruebas diagnósticas que nos hagan este diagnóstico tan precoz que incluso se llama diagnóstico preclínico, es decir, antes de empezar síntomas que podríamos diagnosticar, entonces, por supuesto que tomará decisiones y podrá quizá hacerse pues todo la organización desde el punto de vista de cómo quiere vivir, de cómo quiere morir o cómo quiere pues que le traten en sus estados últimos de su vida, ¿no? Pero si no, no. El testamento vital de vida lo tendría que hacer antes, en todo caso, de empezar a tener la enfermedad. ¿Eh? Entonces, yo soy de este parecer que una persona cuando empieza a tener problemas de memoria, las decisiones que puede tomar pueden ser erróneas. ¿Eh? Porque además es que el enfermo de Alzheimer, el problema que tiene, yo siempre digo que para tomar decisiones tiene que tener un pasado muy claro, el presente y cómo va a planificar el futuro, cómo ve su futuro. ¿Esto lo puede hacer un Alzheimer? Yo creo que no, porque una de las primeras cosas que fallan es en su planificación de las rutinas diarias. Es decir, empiezan a ver, esto te encuentras que pues una persona mayor está viviendo solo porque tiene una cierta autonomía y un buen día llegan los hijos a su casa y empiezan a ver todo desorganizado y papá no come o la mamá que está sola la ven que no come o tiene la nevera llena de productos que están caducados. Es decir, no se organiza porque no se sabe planificar. Y planificar tienes que tener unas funciones mínimas cognitivas para poder hacer funcionar este planning individual y personal del día a día. ¿Eh? Por tanto, yo diría que hay que decir la enfermedad, sea como sea, por supuesto, por el código que tenemos, y la otra es que, ya digo, la persona no se tiene que angustiar los hijos porque se le diga, porque desgraciadamente se va a olvidar en lo que va a pasar ya la consulta.